Buenísimo. Bueno, ayer terminamos hablando un poquito de cómo encontrarnos en la historia de Dios. ¿Se acuerdan que en la primera sesión habíamos hablado de quizás la mayor de nuestras batallas, ¿no? ¿Cuántos tienen batallas espirituales todos los días? Y habíamos hablado de que las batallas que vienen se vencen teniendo ¿qué? Una revelación ¿de quién? Claro, teniendo una revelación clara, constante de Jesucristo, ¿no? Vencemos las batallas de nuestras vidas cuando cada vez descubrimos más la belleza de Jesús y nos enamoramos de Él. Y después empezamos a hablar un poquito de cómo encontrarnos en la historia hermosa de Dios, cómo esta palabra está llena de profecías que anuncian los planes que Dios tiene para este tiempo y cómo esas profecías nos definen, ¿no? A veces este sistema nos quiere definir, los problemas nos quieren definir, las personas o aún los más cercanos nos quieren definir, pero cuando uno es definido por la voz de Dios, uno es imparable, como Él es imparable. Y decíamos que también las profecías nos daban propósito, porque cuando sabemos hacia dónde nos dirigimos, sabemos cuáles son las cosas que tenemos que hacer para alcanzar esa esperanza. Amén. Y decíamos que las profecías avivan nuestra intimidad, porque aquel que conoce el plan de Dios y encuentra la bondad de Dios escondida en su plan, necesita intimar con ese Dios, quiere acercarse a ese Dios, anhela que ese Dios esté aquí en la tierra. Y yo oro para que después de este fin de semana tengas más ganas de que Jesús venga que cuando comenzamos. ¿Amén? ¿Cuántos tienen ganas de que Jesús regrese a la tierra? Amén. Entonces, hoy quiero seguir un poquito más, vamos a hablar un poquito, quiero dar herramientas prácticas. ¿Saben que Dios es muy sabio? Bueno, Dios es la sabiduría, Cristo es la sabiduría. Y en el libro de Apocalipsis nos muestra un patrón muy interesante, ¿no? Yo quiero hablártelo rápidamente para darle como una introducción a lo que te quiero contar en esta tarde. Hoy te voy a hablar de intimidad y guerra, de cómo necesitamos crecer en algunos aspectos de la intimidad para poder ser fortalecidos en las guerras que vamos a librar en este tiempo. ¿Amén? Entonces, es como que en el espíritu hoy todos nosotros estamos en una mesa. ¿Vieron esas mesas adentro de los cuarteles donde está el comandante en jefe y distribuye las estrategias y nos muestra cuáles son las armas que vamos a utilizar en cada lugar? Bueno, yo oro para que hoy podamos entender esto, sentarnos a la mesa y recibir del Padre las armas necesarias para librar las batallas que vienen. Pero quiero hablarte un poquito de la estructura de este libro, que es el libro que más habla acerca de los últimos tiempos, que es el libro de Apocalipsis, para poder darle introducción a esta charla. Como te decía, los 404 versículos que hay en el libro de Apocalipsis no son los únicos versículos que anuncian la venida de Jesús. Hay 150 capítulos en tu Biblia, un 26% de tu Biblia profundiza en un tema relevante para el corazón de Dios, que es el regreso de Jesús a la tierra. Por cada vez que la Biblia menciona una profecía acerca de la primera venida de Jesús, hay 8 profecías que mencionan la segunda venida de Jesús y el establecimiento de su reino eterno. Es como que en una charla con Dios, cada 4 palabras, o una charla con Jesús, cada 4 palabras Él te dice, para, yo ya vengo, vuelvo pronto. Yo quiero estar con ustedes. Pero pará. Tengo un plan para restaurar toda la tierra. Fíjense si es importante este tema dentro de las Escrituras. ¿Cuántos creen que las Escrituras son la palabra profética más segura? ¿Amén? Entonces, estas Escrituras nos hablan en un 26% de un tema totalmente relevante, que es el clímax de nuestra esperanza, y es que Dios finalmente esté con nosotros y que nosotros nunca más nos tengamos que separar de Él. Pero bueno, déjame hacerte un panorama rápido. ¿Cuántos quieren recibir una explicación de Apocalipsis en 5 minutos? En 5 minutos, ¿no? Para que después lo puedas leer en tu casa. Apocalipsis es un libro dividido en 22 capítulos. 22 capítulos apasionantes, que es verdad, tiene algunos simbolismos, pero que se explican con la palabra de Dios. Es un libro de intimidad y es un libro de guerra espiritual. Como Dios es sabio, en el primer capítulo pone lo más importante, y ayer lo leíamos. ¿Qué es lo más importante para un hijo de Dios? Apocalipsis 1:1. ¿Qué es? Tener una revelación de Jesucristo. Claro,
Cuando uno conoce a Jesús lo anhela, cuando uno reconoce la belleza de Jesús lo anhela aún más. Entonces, para todo lo que se va a desatar en el libro de Apocalipsis, el Padre consideró sabio que lo primero que veamos sea Jesús. Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor y no tiene una visión de los 7 sellos, de las 7 trompetas, de las 7 copas, de la mujer vestida de escarlata. No, él tiene una visión del Hijo del Hombre, porque todo comienza mirando a Jesús. Y todo va a terminar cuando nuestros ojos se encuentren con los suyos. Entonces Apocalipsis 1 es el capítulo, junto con el 2 y con el 3, pero Apocalipsis 1 es el capítulo de toda la Biblia que más descripciones tiene acerca de Jesús. ¿Se acuerdan que ayer lo veíamos, no? Sus ojos son como llamas de fuego, sus cabellos como la blanca lana. Dice que sus pies son como de bronce bruñido, refulgentes, como un bronce recién salido del horno, que de su boca sale una espada aguda de doble filo. Y hay muchas características acerca del Hijo del Hombre y no vas a encontrar en ningún otro capítulo de la Biblia tantas características de Jesús como en Apocalipsis 1. Apocalipsis 2 y 3, para los que están anotando, Apocalipsis 1 se trata de la revelación de Jesús. Decí conmigo, la revelación de Jesús. Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3 nos vamos a encontrar con 7 mensajes a 7 iglesias de Asia Menor. 7 mensajes a 7 iglesias que estaban en el horno, que estaban haciendo cosas que estaban bien por un lado, pero otras cosas que no estaban buenas. Bastante parecido a las iglesias de las cuales somos parte, ¿no? Iglesias que aman a Jesús y que tratan de hacer las cosas bien, pero que a veces toleran el pecado, a veces conviven con cosas que Dios aborrece. Y dice la palabra de Dios que en medio de esta realidad Jesús se paseaba en medio de estas 7 iglesias. Jesús no abandona la iglesia por su condición de pecado, sino que Él está comprometido, como ayer habíamos visto ahí en Filipenses 1:6, Él está comprometido en perfeccionarla. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Amén. Entonces vemos la revelación de la iglesia, Apocalipsis 2 y 3. ¿Por qué? Porque después de ver a Jesús necesitamos escuchar sus instrucciones. Necesitamos reflejarnos en Él y ver cuál es la oscuridad que hay en nuestro corazón y empezar a hacer una guerra contra nosotros mismos. Una guerra contra las mentiras que creímos, una guerra contra nuestras malas motivaciones. Y hoy vamos a hablar, nos vamos a dedicar directamente, vamos a entrar en este manual que Jesús nos deja en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. Vamos a analizar los 7 mensajes a las 7 iglesias. No las vamos a leer todas, pero vamos a analizar el mensaje principal a cada iglesia, porque es una herramienta espiritual para vencer las batallas de hoy en día. ¿Amén? Ahora, claro, después de la revelación a la iglesia, Juan recibe un llamado. Apocalipsis 4 recibe el llamado de subir al monte del Señor, subir a lo más alto. Apocalipsis 4 dice, Juan sube acá. Y Juan sube y tiene una revelación extraordinaria de la adoración celestial. Él ve el trono, él ve al Padre, él ve los ángeles que están alrededor de él. Muchas gracias. Muchas gracias. Él ve a los seres vivientes, él ve a los 24 ancianos. Y empieza a contemplar cómo es un culto en el cielo. Imagínate, ¿cómo será un culto en el cielo, no? Me encanta esto, que Juan, cuando ve este culto en el cielo, adivina qué canta el cielo. A ver si se acuerdan. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Y me imagino que Juan se queda horas y lo único que escucha es santo, santo, santo. Esto está para la gente que dice, che, están repitiendo mucho, ¿por qué no cambian de canción? Viste que hay gente que viste, estás ahí en el tercer cielo adorando. Pues si está tanto tiempo van a cantar el coro, pasen a la estrofa, ¿no? O cámbienle la canción, ¿no? ¿Sí o no? Me acuerdo cuando yo era chico, en la adoración era cortita, era estrofa, coro y listo. Y pasamos a la próxima canción con un versículo en el medio. Y ahora de repente nos quedamos contemplando a Dios con una oración. Y en el cielo se ve que no son creativos. Lo único que dicen es santo, santo, santo. Quizás será porque la adoración no es fruto de la creatividad, sino es fruto de la revelación, ¿no? Y cuando a uno se le revela la santidad de Dios, no tiene palabras que respondan a esa santidad, que no sean santo, santo, santo. O sea, no tienen la capacidad de decir otra cosa en ese momento que no sea sos otro, sos
totalmente distinto. Santo quiere decir apartado, diferente. O sea, no, es una palabra que trata de explicar lo inexplicable. O sea, no puedo expresar con palabras lo que mis ojos están viendo. Amén. De hecho, dice que los seres vivientes están llenos de ojos por dentro y por fuera. Quizás es por eso, porque hay tanto para ver en ese trono de gracia que necesitan muchos ojos para hacerlo. Y Juan se acerca y empieza a contemplar toda esta dinámica. Y en el capítulo 5, el momento quizás más tenso del libro de Apocalipsis, Juan ve un rollo y ve 7 sellos que cerraban ese rollo. Ese rollo que ve Juan tiene el plan de batalla para erradicar de la tierra la muerte, la maldad y a Satanás. Y dice que cuando ve ese rollo, ve que nadie podía ni siquiera mirarlo. Y Juan se pone a llorar porque dice, entiendo que en ese rollo está nuestra salvación, pero nadie es digno de recibir el libro y abrir sus sellos. Y dice que Juan se pone a llorar. Y no es que llora, dice, lloraba mucho. Porque no se halló a nadie digno, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra, de abrir el libro, desatar sus sellos y ni siquiera de mirarlo. Pero de repente viene un ángel y se acerca a Juan y le dice, no llores, he aquí la raíz de David, el león de la tribu de Judá. Él es digno para abrir el libro y desatar sus sellos. Y ahí se levanta Jesús de su trono como diciendo, Padre, ya fui una vez, ahora voy de vuelta. Y Jesús toma ese rollo. Y el cielo cambia de canción, porque recién estaba hablando de la santidad de Dios, pero ahora empiezan a ver la dignidad del Cordero. Y en respuesta a la revelación empiezan a clamar, digno es el Cordero de abrir el libro y de desatar sus sellos. ¿Me seguís hasta acá? ¿Ves cómo tiene coherencia todo el libro de Apocalipsis? Primero veamos a Jesús, después escuchemos su mensaje para nosotros que somos la iglesia y luego contemplemos la dignidad de Jesús y cómo Él va a ejecutar un plan perfecto para traer el reino de los cielos y su cultura aquí a la tierra. Lo que va a pasar desde Apocalipsis 6 hasta Apocalipsis 18 es que Jesús va a abrir esos sellos. Va a abrir el primer sello y va a ser ¿cómo se llama? No es plaga, pero va a ser como una... Bueno, va a ser eso, ¿no? No se me fue de la cabeza, ¿no? Pero va a abrir el primer sello, va a abrir el segundo, va a abrir el tercero y van a ser juicios. Y se van a empezar a derramar juicios sobre la tierra. Juicios que son justos. Esto es impresionante, porque cuando el cielo empieza a ver esos juicios, cambia el track de vuelta. Ya no dice santo, ya no dice digno, y está diciendo, hey, esto es justicia. Él es justo. Y está hablando, justo eres, Señor. Y eres justo al derramar tus justos juicios. Y empiezan a declarar la justicia de Jesucristo. Y cuando abre el séptimo sello, ese séptimo sello contenía 7 trompetas. Y de repente hay 7 ángeles, un ángel toca una trompeta y viene otro juicio y de vuelta otra trompeta y otro juicio. Y la séptima trompeta es el clímax de toda la historia. En la séptima trompeta, la palabra de Dios nos muestra que el misterio se revela, que Jesús rasga el cielo y desciende. Dice que los muertos en Cristo resucitan junto con Él. Y los que están en la tierra se unen a Él en los cielos. Estoy hablando de Apocalipsis, te estoy hablando de Tesalonicenses también, desde la cámara, desde la perspectiva del apóstol Pablo. Jesús desciende y desciende como un victorioso guerrero. Viene a hacer justicia sobre la tierra. Y dice que junto con Él vienen sus santos, aquellos que habían muerto en Cristo y aún aquellos que estaban en ese momento que recibieron sus cuerpos gloriosos. Y ahí vemos el plan de batalla del Señor ejecutándose. Y cuando Jesús viene con sus santos, viene derramando 7 copas.
que son las 7 copas de la ira de Dios. En un mundo que ya está plagado de apostasía, hombres y mujeres que se han marcado con el número de la bestia, que en el capítulo 17 Juan nos muestra que trataron de hacer guerra contra el Cordero, pero terminaron siendo vencidos por él. Jesús derrama estas copas. Y en el capítulo 19 se expresa todo este proceso de la venida del Señor, del regreso de Cristo. 21 y 22 nos muestra 1000 años de gobierno de Jesús y el establecimiento eterno del reino de Dios cuando la nueva Jerusalén esté sobre la tierra. Por eso, si estabas escribiendo y no te lo dije así nomás, déjame expresártelo. La primera parte de Apocalipsis 1 es la revelación de Jesús. 2 y 3, la revelación de la iglesia, los 7 mensajes para la iglesia. Capítulo 4 y 5, la revelación del Padre, la adoración celestial y Jesús tomando el rollo. Del 6 al 18 vamos a ver el plan de batalla de Jesús. En el 19, como te mencionaba recién, el regreso de Cristo. Luego el juicio del gran trono blanco precedido por el milenio. Y el Padre volviendo a la tierra y haciendo de la tierra un Edén que nunca más se va a corromper. ¿Amén? ¿Cuántos celebran esta historia? A veces nos quedamos ahí entre el 6 y el 18 diciendo, no, esto es muy complicado, esto es muy oscuro. Pero la revelación de Apocalipsis es la revelación de Jesús y de su plan para restaurar todas las cosas. Ahora bueno, entendiendo todo este esquema, hoy quiero que nos metamos en la segunda parte. Ayer hablamos de la revelación de Jesús. Hoy te quiero hablar acerca de la guerra que viene por delante y cómo nos tenemos que preparar para vencerla. Jesús nos da por medio de Juan estos 7 mensajes que nos preparan para incrementar nuestra intimidad y disfrutar de nuestras victorias. 7 mensajes que son un manual de preparación para la iglesia de los últimos tiempos. 7 mensajes que nos ayudan a prepararnos y a preparar a otros para la guerra que viene. Porque hermano, yo quiero decirte algo y quiero que, vamos a hacer una cosa, yo no sé si esto está bien espiritualmente y les pido perdón, pero levantá tu mano derecha, ahí donde estás, y decí, prometo que no me voy a enojar con Rafa. Amén, bueno, puedes bajarla, ya lo prometiste. Pero hemos durante tantos años tratado de hacer que el evangelio encaje en una cosmovisión modo Disney, ¿no? Como que el evangelio es solo buenas noticias y las buenas noticias contadas por nosotros, ¿no? Las buenas noticias que para nosotros son buenas. Y claro que el evangelio son buenas noticias, pero eso no quiere decir que no va a haber dolor en el camino. Eso no quiere decir que no va a haber guerra en el camino. Y eso no quiere decir que no esté habiendo ahora guerra, y no solamente la guerra espiritual, ¿no? Porque a veces nosotros desde la comodidad de Occidente tenemos una cosmovisión del evangelio que nada tiene que ver con otros hermanos que hoy están dando su vida por el evangelio, quizás en Medio Oriente o acá nomás, ¿no? Recordame tu nombre. José Antonio, con José Antonio acá sirviendo en una misión en Costa Rica. Escuchaba sus historias, digo, qué glorioso es eso. Bueno, ese es el evangelio, es renunciar a tu vida para que otros alcancen a Cristo. Ahora, el evangelio sigue siendo una buena noticia, aunque vengan días difíciles. Y Jesús dice, mira, imposible es que no vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien viene. Pero también nos dice, mira, en el mundo van a experimentar sufrimiento, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen porque al final de la historia van a experimentar mi victoria. Yo vencí al mundo y ustedes la van a vencer por medio de mi sangre. Amén. Entonces Jesús va a decir para lo que viene, y yo creo que lo que viene tiene que ver con los tiempos que vienen para nosotros. Necesitamos profundizar en 7 exhortaciones que Jesús nos va a dejar. La primera carta es la carta a la iglesia de Éfeso. Una iglesia que había comenzado bien, una iglesia que tenía buenas obras, una iglesia que era una iglesia apasionada, pero que va a recibir una exhortación. Jesús le va a decir, yo conozco tus obras, yo las disfruto,
yo me gozo. Pero a veces se acuerdan, les va a decir, pero tengo algo contra ti. Que has perdido tu primer amor. Y quiero que entiendas esto. Mira, en la enseñanza judía, generalmente, quiero que entiendas esto, siempre el primer tema que se habla en una enseñanza es uno sobre el cual se sostienen el resto de los temas. ¿Se entiende lo que digo? La primera característica que se menciona es una característica basal. Es como la base de la pirámide y sobre lo más importante se construye el resto. Por ejemplo, Pablo va a hablar del fruto del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu Santo? Amor. Después viene gozo. ¿Ok? Lo que Pablo está diciendo es, lo más importante es el amor. Y si uno ama, uno puede tener gozo. Y si uno ama y tiene gozo, puede tener paciencia, puede alcanzar la paz. Pueden ver cómo eso se construye, ¿no? Jesús en el Sermón del Monte va a hablar de 8 bienaventuranzas. Mateo 5, 6 y 7. ¿Se acuerdan, no? ¿Cuál es la primera bienaventuranza? Bienaventurados los pobres, bienaventurados los pobres de espíritu. Jesús lo que está diciendo es, lo más importante en la vida es que te mantengas con un corazón quebrado, con un corazón contrito y humillado. El que vive en pobreza de espíritu va a poder formar el resto de las bienaventuranzas. Es la base de la pirámide. Es el primer escalón para llegar a alcanzar a Dios. Bienaventurados los pobres de espíritu. Después va a decir, bienaventurados los que lloran. Pero claro, solo pueden llorar los que tienen el corazón roto. ¿Me seguís? Y dice, y bienaventurados los mansos. Claro, los que tienen el corazón roto y lloran, aprenden a experimentar la mansedumbre del Señor. Y manifiestan esa mansedumbre en sus relaciones. Pueden ver este sistema, este patrón de enseñanza. Bueno, este mismo patrón es el que usa Jesús en Apocalipsis 2 y 3. Por eso pone a Éfeso primero, porque lo más importante es cultivar la intimidad, es cultivar el primer amor. Déjame decírtelo de esta manera. El que cultiva el perfecto amor, ¿qué hace con el temor? ¿Lo echa? ¿El perfecto amor echa fuera a él? Ahora, el que no cultiva el primer amor se llena de temor. Y vamos a ver que la segunda exhortación, la vamos a ver a la segunda iglesia, es ser libres del temor. ¿Puedes ver cómo todo esto se construye? Entonces, de repente Jesús va a mirar una iglesia que está en avivamiento y le va a decir, mira, se acostumbraron a estar en avivamiento. Se acostumbraron a las canciones, a la música. Estoy parafraseando, estoy inventando, ¿no? Pero se acostumbraron a los buenos sermones, pero perdieron su primer amor. Jesús lo que nos dice que en los últimos tiempos va a haber muchos enemigos del primer amor, de la intimidad y de la comunión con Dios. Ayer leíamos a Pablo diciendo ahí en 2 Corintios, pero temo que la serpiente astuta los haya engañado y los haya movido de la simple y sencilla devoción a Cristo. Porque el que se mueve de la simple y sencilla devoción a Cristo se cae del primer amor y es vulnerable para los ataques de Satanás. Por eso, si hay algo que tenemos que buscar es la revelación de Jesús y vivir y cultivar una vida de intimidad con Él. Ahora, claro, Jesús nos va a decir, tengan cuidado porque en los últimos tiempos van a enfrentar obstáculos que van a tratar de robarte ese fuego del primer amor. Y no todos estos obstáculos tienen cuernos y son rojos y se parecen a Satanás. Algunos los toleramos dentro de las iglesias. El activismo, las muchas obras sin intimidad son un obstáculo. Pensar que tengo intimidad con Dios porque predico o porque toco el piano o porque toco la guitarra o porque hago muchas cosas. A veces pensamos que hacer cosas para Dios es tener intimidad con Él. Pero yo no sé cuántos son papás acá, ayer levantaban mucho las manos, que yo soy papá y a mí me encanta que mi hija, no sé, cuando llego a casa me diga, papá, ¿querés que te sirvo algo de agua? ¿Te sirvo agua fría, lo que sea? Me encanta que haga cosas o que llego y está lavando los platos. No pasa eso, pero me encantaría verlo, ¿no? Me encantaría verlo, ¿no? Pero hay algo a mí que me quiebra, que es cuando se detienen en medio de su día, Emma o Jere, y me abrazan, me dan un beso y me dicen, papá, te extrañé. Y se sientan al lado mío. Y eso y comparto con ellos.
Esa intimidad es la que llena mi corazón como papá, ¿se entiende? Pueden estar haciendo muchas cosas bien, pero yo necesito escribir una historia con ellos. Y esto es lo que nos habla Jesús en esta primera exhortación a la iglesia. De hecho le dice, recuerda de dónde has caído y vuelve a las obras del principio. Jesús no le dice a la iglesia, recuerda la caída, le dice, recuerda dónde estabas antes de caer. Recuerda dónde estabas antes. Recuerda cómo era tu fuego, tu pasión del principio. Déjame decirte esto. ¿Sabes qué? Te voy a pedir, Josa, ahora sí tráiganle una silla, pero si me puedes acompañar. Gracias. Tráete vos la silla si querés. Pero ¿sabes qué? Muchas veces la tenías escondida ahí, ¿eh? Muchas veces nos pasa que nos acostumbramos a vivir en piloto automático. Nos acostumbramos a venir a la casa de Dios, como le solemos decir a la iglesia, aunque nosotros somos la casa de Dios, ¿no? Nos acostumbramos a saludar con ósculo santo a los hermanos. Nos acostumbramos a hablar en Reina Valera, quizás. Nos acostumbramos a tener las respuestas correctas, pero adentro nos apagamos. Pero adentro ya no arde el fuego del primer amor. Y no le estoy diciendo a alguien que quizás está hace poquito en la iglesia, estoy hablando de pastores, de hombres de Dios, de ministros, de personas, de mí. Todo el tiempo tengo que estar revisando el fuego de mi interior. Por la gracia del Señor me toca salir, viajar y predicar el evangelio en distintos lugares. Pura gracia de Dios. Pero todo el tiempo tengo que estar revisando si no lo estoy haciendo porque aprendí a hacerlo y dejé de hacerlo porque estoy apasionado por Jesús. Y muchas veces me pasó estar en un momento y decir, hey, siento que perdí adentro el fuego. Salió bien. La gente tomó un compromiso con Dios. Dios se movió porque Dios te ama tanto que si acá ponen un burro, lo usa igual porque Él quiere hablarte y Él quiere acercarte a Él. ¿Sabes cuántas veces tuve que decir, Señor, me estoy apagando? Y tuve que reconocer con pobreza de espíritu que el fuego ya no ardía como al principio y volver a las obras primeras. Recordar la fidelidad de Dios. Por eso, mira, yo sé que quizás estás haciendo un montón de cosas para Él. Y ahora lo vamos a ver más adelante. Pero Él te quiere a vos. Él no necesita obreros, Él quiere hijos. Que le digan, te extraño, papá. Muchas veces nos pasa, Mariano siempre habla de esto, ¿no? De sentir esa exhortación de Dios diciendo, estás hablando mucho de mí, pero quiero que hables conmigo. Porque una cosa no reemplaza a la otra. Yo me puedo pasar la vida predicando y hablando en su nombre, pero Él quiere escuchar mi voz en la intimidad. Él quiere sentirme cerca. Y la primera herramienta que tenemos para enfrentar las batallas de la vida es sentir que somos conocidos por Él y que Él conoce nuestra voz. Necesitamos aprender a adoctrinar nuestra manera de pensar por la gracia del Espíritu Santo. Mark Batterson dice que muchas veces tenemos la tendencia a recordar aquello que Dios quiere que olvidemos, pero nos olvidamos fácilmente de todo lo que Dios quiere que recordemos. Recordamos cuando nos atacó el león, pero no cuando Dios nos libró. Recordamos las personas que nos hirieron, pero no aquel que nos sanó. Recordamos los momentos de tormenta, pero nos olvidamos de cuántas veces en su fidelidad Él calmó las tormentas en nuestras vidas. Y miramos atrás de una manera sesgada, cuando en realidad, si aprendemos a mirar atrás con la mirada correcta, siempre nos vamos a encontrar con un Dios fiel que nos amó y que nos sostuvo.
Por eso no importa si estás siendo muy usado o poco usado por Dios. Porque ni siquiera somos cosas que Dios usa. Dios expresa su amor a través de sus hijos. Pero Él quiere formar una historia con nosotros. Jesús dice que en el contexto de los últimos tiempos, el que no cultive el primer amor se va a corromper. Porque si no lo estamos amando a Él en primer lugar, el primer lugar lo está ocupando otra cosa. Siempre hay un primer amor. De hecho, el primer amor no tiene que ver con un momento de tu vida, sino con una prioridad. Fíjate cómo el diablo se metió en las iglesias. Yo no sé si esto pasa acá en México. Voy a hacer un experimento social ahora. ¿Se prenden? ¿Sí? En Argentina, solo en Argentina. Cuando una persona se convierte al Señor y está llena del fuego de Dios. ¿Viste cuando esa gente que se convierte y que viene a todas las reuniones pues está apasionado? Me acuerdo cuando recién me convertí, iba a reuniones de hombres, reuniones de oración, reuniones de mujeres, iba también, me infiltraba. Pero estás apasionado, ¿no? Y sabes que yo escuché, me acuerdo como si fuera ayer, de un hermano que era un líder de la iglesia. Cuando le hablaba me dice, ¿viste Rafa? Qué apasionado que está. Y me dijo una frase que espero que acá no se diga en México. Se déjalo. Está en su primer amor. Ya se le va. ¿Sabes? Se dice acá también. ¿No te parece una frase demoníaca? Como diciendo, lo normal es que el primer amor se pierda. Y Jesús nos dice, vuelve de dónde has caído. Recuerda de dónde has caído y vuelve a la pasión del principio. Vuelve a esos tiempos donde yo era la prioridad. De vuelta, ¿cuál es la prioridad hoy en tu vida? ¿Quién está ocupando el primer lugar? Si no es Jesús, perdiste tu primer amor. Pero hoy declaro en el nombre de Jesús que ese primer amor es restaurado sobre tu vida. Amén. Ahora, claro, el que pierde el primer amor empieza a experimentar temor. Me acuerdo una charla, ¿no? Nosotros alquilamos una casa allá en Monte Grande y vino un hermano que me ama mucho y con muy buena intención. Me dijo, che Rafa, qué linda que es la casa. Sí, le digo, la verdad, viste, esas cosas que Dios hizo, ¿no? En medio de un tiempo donde no se alquilaba nada, Dios nos abrió esa oportunidad, una casa grande, podemos hospedar gente cuando viene a nuestros congresos, así que tenés casa en Buenos Aires cuando quieras venir. Uno, tampoco todos entran. Pero de repente este hermano me dice, ¿por qué no te metes ahí en un crédito para comprarla? Y dice, mirá, no puedo, ahora no lo voy a hacer. No, pero orale a Dios para que te la dé. Dios te la tiene que dar. Yo digo, Dios me la dio. No, pero te la tiene que dar. Me la dio Dios, le digo. No, pero dar que sea tuya. Es mía. Yo voy el 5 de cada mes y le doy el dinero que le tengo que dar a la inmobiliaria y la casa es mía. No, pero la dueña es otra. Sí, pero me tiene que pedir permiso para entrar. Soy más dueño yo que ella. No, pero no entendés. Sí, entiendo. Pero cuando vos te das cuenta que los recursos de este sistema no son los que te dan la felicidad. Si Dios el día de mañana me quiere dar una casa, que me la dé. Pero si no, yo estoy seguro que Dios siempre me va a dar un techo donde yo pueda criar a mi familia. ¿Se entiende? Esto no es decir, no, bueno, Rafa, pero un poquito de ambición sana. ¿Qué es la ambición sana? La ambición sana es Jesús. Y cuando ambicionamos tener a Jesús, tenemos como añadidura todo lo que necesitamos. Y quiero decirte algo, esa casa no es mía, no estoy en el registro de no sé qué cosa, pero Dios me la dio. Y Dios me da todo lo que necesito. ¿Me seguís hasta ahí? Ahora, claro, cuando lo que está en primer lugar es tu deseo de tener cosas, empezás a experimentar temor de perderlas. Porque el que ya murió no tiene miedo a morir, porque ya está muerto. Y el que ya tomó a todo, como dice el apóstol Pablo, por basura y como pérdida, todo lo que viene es de gracia. Pero el sistema no le puede sacar nada porque entiende que nada es suyo.
Aun si esa casa fuera mía, es del Señor. Y si un día Dios me la quiere sacar, me la saca porque Él es soberano. ¿Me seguís? Pero solo podemos pensar de esta manera cuando Dios es la prioridad de todo lo que haces. Cuando tu gran llamado es seguirlo a Él y tu gran esperanza es alcanzarlo. Y tenemos que levantar una generación así, porque vienen tiempos difíciles. Y esos tiempos difíciles van a ser tiempos donde muchos van a ser oprimidos. Y el que no haya cultivado el primer amor, el que no haya puesto a Dios en el primer lugar, se va a llenar de temor y se va a corromper. Por eso la segunda exhortación a la iglesia de Esmirna es: venzan el temor. Y este es un mensaje para los que se sienten débiles, aunque Dios dice que son ricos. Mirá qué interesante, ¿no? Va a haber dos iglesias. Por un lado vas a tener la iglesia de Esmirna, que va a decir, los de la iglesia de Esmirna van a decir: nos sentimos débiles y pobres, pero Jesús dice: pero son ricos. Y más adelante vamos a ver la iglesia de la Odisea, que va a decir: tú dices soy rico y en nada me hace falta, y no te das cuenta que eres un pobre, ciego, desnudo, desventurado, hincha de River. Todo dice el Señor. Perdón para los que no entienden, pero es de allá de Argentina. Pero me decís, claro, porque la riqueza para Dios es la pobreza de espíritu. Y la riqueza para este mundo muchas veces te lleva a resistir a Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice: no hagan tesoros en la tierra. Esto no quiere decir no trabajen, no tengan lo suyo. Si tenés 10 casas, Dios te bendiga. Está bien. ¿Se entiende lo que digo? No tiene que ver con tener cosas, pero dice: no se esmeren, no gasten su vida solo para tener cosas en la tierra, porque la tierra va a ser sacudida y todo lo que no esté cimentado en la roca va a ser destruido. Hagan tesoros en los cielos, donde la polilla no puede corroer. Persíganme a mí, que yo me voy a dejar alcanzar, dice el Señor. Y el que lo persigue, y el que cultivó el primer amor, y el que decidió dejar los deleites de este mundo, o por lo menos no perseguirlos, con el perfecto amor vence el temor. Aunque se sienta débil, es fuerte. Es un mensaje para quienes, desde que aceptaron a seguir a Jesús, entraron en un conflicto. Pero quiero decirte algo: pase lo que pase y venga lo que venga, no tires la toalla. No temas de nada de lo que va a suceder, porque Él está contigo. Él está contigo. Jesús nos exhorta a poder enfrentar estas batallas, entendiendo que el temor es fruto de una mentira. El temor es fruto de creer una mentira de Satanás. Eso no quiere decir que no vamos a sentir nerviosismo o que no vamos a experimentar tristeza. Pero el temor, el que te aparta de Dios, el que apaga el amor, es fruto de creer una mentira. Hermanos, aunque vengan tormentas sobre tu vida, aunque vengan los días más difíciles, el perfecto amor de Jesús va a echar fuera todo temor. Y vas a poder experimentar la plenitud que Él tiene para tu vida. Como te decía, el temor es el resultado de creer una mentira, y tenés que liberar la verdad para que esa mentira se borre. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos que la Biblia es como un león enjaulado? Que cuando la abro y la libero, ese león se defiende por sí mismo y me defiende del temor. ¿Cuáles son las mentiras que creíste sobre tu futuro? ¿Cuáles son las mentiras que Satanás te dijo? No tenés futuro, nunca lo vas a lograr. ¿Cuáles son las mentiras que creíste sobre tu identidad? Quizás muchos te dijeron: no sos nadie, o no vas a poder ser lo que pensás que Dios dijo de vos. Pero Él quiere afirmar tu identidad con la verdad de Dios. ¿Cuáles son las mentiras que creíste sobre tu realidad o aún sobre las personas? Yo me acuerdo que la primera vez que me tocó predicar, enseñar en misión, terminó la clase, me acuerdo, pastoral juvenil, era una materia. Terminó la clase y la gente aplaudió. Y yo quedé medio atónito, ¿no? de eso, porque fui con mucho temor, me había preparado mucho.
Y a la noche tuve un sueño. Y en el sueño soñaba que en mi segunda clase yo estaba enseñando y la gente se empezaba a levantar y se empezaba a ir. Y Satanás me decía en ese sueño, no lo vas a hacer bien. No fuiste pensado para esto. No lo vas a lograr. Tenés muchos errores adentro tuyo. ¿Cómo te vas a parar ahí? ¿Con qué autoridad? Y toda esa acusación me perturbó. ¿Viste cuando te levantás de un sueño perturbado? Como que fue una realidad, fue un ataque real. Me acuerdo que me levanté hablando en lenguas y mi esposa se asusta cuando me levanto hablando en lenguas, ¿no? Pero, bueno, obvio. Y estuve toda esa semana con temor de lo que iba a pasar en la segunda clase. Poco antes de dar la clase le dije a Mariano, digo, María, mirá, me pasó esto. Estoy lleno de temor, me preparé, pero siento que me va a ir mal. Y empezamos a orar y abrimos la palabra y empezamos a declarar la verdad de Dios sobre esa situación. Y ahí empecé a caminar en este llamado que Dios me dio de poder enseñar con humildad la palabra de Dios. Y hoy puedo estar acá porque Satanás te puede acusar de lo que quiera, pero todo lo que sale de la boca de Satanás es una mentira. Lo único que tenés que hacer es contrarrestarla con la verdad de Dios. Por eso todo lo que este sistema te haya dicho que eras, o todo lo que este sistema te haya dicho que no podías lograr, encontrate, como decíamos ayer, en la verdad de Dios, soltala. Y que el perfecto amor expresado en su palabra eche afuera cualquier temor que haya en tu corazón. Vencer el temor es fruto de permanecer en el amor de Dios, aún en medio de los días difíciles. Estaba en un vuelo hacia Bolivia. El avión era muy viejito. Era un avión, quiero que entiendan ¿se acuerdan de esas televisiones de tubo que había antes, que eran grandotas? Bueno, tenía esas televisiones como empotradas en el avión. O sea, vos decís, esto es de los 90, fácil. Y subió y agarró mucha turbulencia, pero una turbulencia que nunca me tocó. Realmente empecé a orar para decirle, Señor, cuida a mis hijos, cuida a mi esposa. No se rían, en serio, ¿eh? Y me quedé tranquilo. Me puse música. Digo, Señor, si el avión se cae, te veo ahora. Y eso es ganancia. Digo, solo cuida a mis hijos, que no se entristezcan tanto. Cuida a mi esposa, dale fuerza. Y empecé a orar así, por dentro, pero en paz. Al lado mío había una parejita, que no sé si era su primer viaje en avión o qué, pero estaba tocando el coso de la azafata, taca, 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 desesperados, se levantaban, se paraban. Llegaba la azafata, ¿qué quiere? ¿Por qué se mueve el avión? ¿Qué sé yo? Le digo, ¿qué quieres que haga? Que lo agarre, que lo abrace el avión, sentate ahí, le decía. Claro, porque ¿qué va a hacer la azafata? ¿Qué va a salir afuera y le va a decir, viento, deteneos? O sea, pasamos la turbulencia, fueron como 15 minutos que parecen que son 6 horas, ¿viste? Y aparte el avión hacía, se caía y se estabilizaba, y se caía. Era como una montaña rusa no disfrutable, digamos. Bueno, pasó eso. Termina la turbulencia y, cómo lo odié al piloto. Lo odié, ahí me salió odio de adentro. El piloto termina la turbulencia y dice, bueno, acabamos de pasar un tiempo de turbulencia, nada de lo que preocuparse, ya estamos. ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué en medio de la turbulencia no me dijiste, chicos, quédense tranquilos, esto es normal, vamos a hacer un sub y baja tremendo, pero no hay nada de qué preocuparse? Después me lo dice, cuando ya está, ya pasó. Bueno, los chicos que estaban al lado me miran y me hacen así, me saco los auriculares. ¿Qué pasa? ¿Por qué estabas tan tranquilo? Casi nos caemos. Y qué buena oportunidad para hablar de Jesús, ¿no? En ese momento. Y hablar de que el perfecto amor, que es Cristo, echa fuera cualquier temor, aún el temor a la misma muerte. Mira, no es que te quiero decir que desees morir, no, por favor. Pero ese día yo dije, si me muero te veo. Y es lo que más anhelo en mi vida.
Que el perfecto amor eche fuera cualquier temor en tu vida. Que Dios te haga libre de ese engaño de Satanás, que es el miedo a perder, cuando en realidad en Cristo ya ganamos todo. Amén. Después sigue y va a hablar de Pérgamo. De vuelta, estamos en un contexto con guerra, de guerra. O sea, de vuelta, quizás esto lo hacemos generalmente, pero no es que lo quiero hacer ahora, pero la frase es: ¿cómo nos preparamos para la guerra? Cultivando el primer amor. De vuelta, yo te lo pregunto y vos lo decís, dale. ¿Cómo nos preparamos para la guerra? Cultivando el primer amor. Para la guerra que viene nos preparamos cultivando el primer amor, venciendo el temor. ¿Cómo nos preparamos para la guerra? Venciendo el temor, venciendo el temor. ¿Cómo nos preparamos para la guerra? Venciendo el temor. ¿Y cómo vencemos el temor? Cultivando el primer amor. ¿Me seguís? Tercera exhortación a la iglesia de Pérgamo. Le va a decir: rechacen las falsas doctrinas, porque el que tiene miedo es como una tierra fértil para el engaño. El que está lleno de temor es una tierra fértil para el engaño. Si alguien tiene miedo a morir y viene otra persona y te dice: yo conozco un Dios que no va a permitir que mueras nunca, de repente esa doctrina se puede abrazar, porque quiero evadir el temor con un engaño. Y Jesús le va a decir a esta iglesia, a la iglesia de Pérgamo: rechacen las falsas doctrinas. Y va a hablar de la doctrina de Balaam, va a hablar de la doctrina del humanismo, ¿no? De este engaño, de que la verdadera libertad es hacer lo que quieras, cuando en realidad la verdadera libertad es ser esclavo por amor de Jesús. En la antigüedad, en los tiempos del Antiguo Testamento, judíos por una ley que generaba igualdad de oportunidades, cada 7 años tenían que liberar a esclavos. Cada 7 años se celebraba el año sabático, ¿no? Un año donde se perdonaban deudas, se liberaban esclavos. Y cada 49 años, 7 veces 7, se daba el año del jubileo, donde se devolvían tierras a sus dueños originales. Ahora, había algo que sucedía cuando el esclavo amaba mucho a su señor. Que aún en ese año, recibiendo la libertad, el esclavo, y la palabra decía esto, el esclavo podía elegir ser esclavo por amor y servir a su señor para siempre. Y esto es una sombra profética de lo que Jesús hizo con nosotros. Jesús no nos vino a comprar, Jesús nos vino a redimir. Él no compró gente para sí, Él pagó el precio para dejarnos en libertad. Él nos dio la carta de libertad y nosotros con ella podemos hacer lo que querramos, pero todos nosotros elegimos mirar a nuestro amo y decir: te doy gracias por esta libertad, pero vos sos la libertad. Es como hablábamos ayer, ¿no? Jesús diciéndole a sus discípulos: si quieren vayan, sean libres. Y Pedro lo dice: libres, libres, vos sos la libertad. ¿A dónde nos vamos si solo tú tienes palabras de vida eterna? El que vence el temor rechaza toda falsa doctrina y abraza la palabra de Dios. Jesús va a exhortar a esta iglesia por la doctrina de los nicolaitas, que tenía mucho que ver con la inmoralidad sexual, una de las armas más potentes de Satanás que él está usando en este tiempo. No sé si alguien me puede ayudar con esto, que estoy queriendo abrirlo, pero no tengo la fuerza suficiente. ¡Ah! ¡Qué fuerza que tenés! Gracias. Los nicolaitas predicaban una falsa gracia que hacía que la iglesia permanezca en el pecado. De hecho, la doctrina de los nicolaitas es como fundada en la historia de Nicolao, que era un hombre cristiano, pero que se había enamorado de una mujer, y él, estando casado, decidió hacerse de la mujer igual y tratar de tergiversar la escritura para decir que el amor vencía inclusive lo que podía llegar a ser un pecado de infidelidad. También estaba mezclada con una doctrina que era la doctrina de los gnósticos, que separaban el cuerpo del espíritu, diciendo que el cuerpo fue diseñado para el pecado y con tu cuerpo podías hacer lo que quieras, pero el espíritu era del Señor. Y Jesús va a decir: yo aborrezco esta doctrina.
Porque yo no quiero una parte de ustedes, yo los quiero a todos. Cuerpo, alma y espíritu. Amén. ¿Y saben qué? Estamos en un tiempo donde estas falsas doctrinas se están levantando. El humanismo se metió adentro de las iglesias. La tolerancia se metió dentro de las iglesias. No combatimos con el pecado como lo hacíamos antes. La tolerancia de la inmoralidad sexual está entre nosotros. Iglesias que toleran teorías de género, que corrompen y pervierten a nuestros jóvenes. Doctrinas que el Señor aborrece. Y va a decir, hey, rechacen las falsas doctrinas. No existe un camino menos angosto que el camino angosto que el Señor nos dejó. No podemos empezar a cavar en las paredes para que el camino se haga más ancho. El camino es angosto. Amén. Bueno, ¿querés uno ancho? Hay uno. Ancho es el camino que te lleva a perdición, pero es angosto el camino que nos lleva a Él. Pero vale la pena ponerse de costado. Bueno, en mi caso es lo mismo ir de frente o de costado, pero qué feo que se rían de eso, ¿eh? Tendrían que decir, ay, no entiendo el chiste, Rafa, ¿qué quieres? Pero no podemos ensanchar el camino. No nos dejemos seducir por las mentiras de este sistema. Rechacemos toda falsa doctrina. El consejo que Jesús le da a esta iglesia es arrepiéntete, cambia tu mentalidad, cambia la dirección, salí de ahí, porque voy a pelear contra todos los que aceptan estas doctrinas con la espada de mi boca. Van a venir juicios sobre ellos. Esta carta comienza diciendo: el que tiene la espada aguda de dos filos, la palabra de Dios es la que te va a traer luz y claridad. ¿Querés ser verdaderamente libre? Ayer lo hablábamos. Buscá la libertad en las Escrituras. Abrazá las restricciones correctas que la Escritura nos modela. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y dice, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, si logramos rechazar falsas doctrinas, me encanta cuál es la recompensa que Jesús le promete a esta iglesia. Dice, yo te prometo que si rechazás la oscuridad de las falsas doctrinas, yo te voy a dar un maná escondido, te voy a dar revelación. Te voy a hacer comer de un maná que reservé para vos y para esta generación. Nos preparamos para la guerra rechazando falsas doctrinas. ¿Amén? ¿Cómo nos preparamos para la guerra? Estamos conocer la verdad. Por eso, de vuelta, hay una urgencia, amados, hay una urgencia. No podemos estar listos para lo que viene si no conocemos la verdad. Es la única que nos va a hacer verdaderamente libres. Necesitamos comer de la verdad para estar listos para enfrentar todas las dificultades que vienen por delante. La cuarta carta habla de vencer el espíritu de Jezabel. Es la carta a la iglesia de Tiatira. Jezabel representa la inmoralidad sexual. Hace poco tiempo se hizo una encuesta entre pastores de Estados Unidos. El 80% de esos pastores reconoció estar consumiendo pornografía. No estoy hablando de jóvenes, no estoy hablando de adolescentes, estoy hablando de pastores. El 80% reconoció que estuvo consumiendo pornografía alguna vez durante el año. Una encuesta anónima, obviamente, pero que saca a la luz la evidencia de cómo Jezabel está metiéndose adentro de nuestras iglesias, adentro de nuestras familias. Necesitamos pelear, hacer guerra. No se puede negociar con Jezabel. Y quizás muchos acá dicen, bueno, yo no tengo una lucha contra eso. Muchos sí. Jezabel representa
La inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual es la evidencia de que la belleza está puesta sobre un lugar que no es Jesús en nuestras vidas. Que anhelamos y que deseamos aquello que Jesús aborrece. Satanás solo puede tentarte en aquello que deseas. Por eso cuando Jesús se vuelve tu primer amor y tu máximo deseo, vences la pornografía, vences la inmoralidad sexual, vences los pensamientos lujuriosos. ¿Por qué? Porque lo deseas a Él, y el que lo desea a Él expresa los deseos que hay en su corazón. Pueden ver cómo esta charla de Jesús se construye una sobre la otra. Necesitamos redimir los deseos para experimentar la victoria. Amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Mira, esta fue una oración que nos acompañó mucho tiempo en misión. Decíamos: Señor, queremos amar lo que vos amás, queremos desear lo que vos deseás. Reconocemos que a veces deseamos cosas que no están dentro de tu deseo. ¿Cuántos reconocen que a veces aman cosas que Dios no ama? Necesitamos amar lo que Él ama. De hecho, vamos a hacer algo. Poné tu mano en tu mente y decirle: Señor Jesús, redimí mis deseos. Redimí mis deseos. Quiero amar lo que vos amás y quiero aborrecer lo que vos aborrecés. Poné tus manos en tus ojos y decirle: Señor, limpia mis ojos, pon colirio en mis ojos. Si tienes que hacerlo, pide perdón. Dile: Señor, perdóname por haber prestado mis ojos a cosas que tú aborreces, y vuélveme puro en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados, se puede vencer al espíritu de Jezabel. Se puede vencer la lujuria y la inmoralidad sexual. Jezabel representa también la profecía manipulativa. Discursos con gran poder y autoridad, pero que sus trasfondos quiebran los principios de Dios. Déjame decirte esto: si alguna vez me escuchás predicar y mi prédica no suena a la palabra de Dios escrita, dudá de lo que yo te estoy diciendo. Miren, voy a ser totalmente sincero, porque hay una urgencia y necesitamos traer luz sobre la iglesia. Dios aborrece a los que se hacen llamar hombres de Dios y manipulan a la iglesia del Señor. Dios los aborrece. Obvio, los ama, pero aborrece lo que hace. ¿Se entiende lo que digo, no? Dios aborrece a aquella gente que se llena los bolsillos a costa del esfuerzo de los hermanos. Mirá, no pongas, es pecado si pones nombres en tu mente. No estoy tratando de que, aquel, yo conozco uno. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que no te conviertas en alguien que utilice una herramienta espiritual como la gracia que Dios te puede dar para predicar, que no sea para otra cosa que mostrar a Jesús y hacer que la gente se conecte con Él. Dios lo aborró. Miren, les puedo contar algo, les abro mi corazón, porfa. Esto queda entre nosotros. Miren lo que me pasó una vez. Es vergonzoso lo que les voy a contar. Por favor, no me juzgues. No, pero es vergonzoso en serio. Pero fue una exhortación de Dios tan cruel, tan divina, fue que me marcó para siempre. Estábamos en un congreso y el pastor Mariano siente de sembrar su reloj, su Apple Watch, a una persona que estaba ahí. Y le da una palabra profética y le siembra el reloj, todos felices, aplaudimos. Termina esa noche y al otro día a la mañana nos dice: no saben lo que pasó, sembré mi reloj y me regalaron 3. Vinieron 3 personas. Yo le decía que no, pero realmente como apenado por lo que había pasado. Y todos nosotros decíamos: bueno, es porque Dios conoce tu corazón, Dios multiplicó lo que sembraste. ¿Viste todas esas palabras evangeloides que nos vienen, no? Me tocaba predicar esa tarde. ¿Adivina qué hice? Busqué a alguien. Me puse un reloj en la muñeca. Le di una palabra, le sembré mi reloj y me quedé esperando al final de la reunión. Vergonzoso, en serio. La exhortación que me comí del Señor ese día me dijo: yo aborrezco eso. Yo lo aborrezco. Eso es manipular. Así que tengo ganas de sembrar el reloj, pero no lo voy a hacer por las dudas. Pero fue un proceso. Dios no es que me retiró su gracia porque me ama,
Pero ¿sabes cómo me procesó en esa temporada? Sacó a la luz mis motivaciones. Te lo expongo para que veas de manera práctica cómo Satanás se puede meter en el camino y aún sirviendo al Señor y haciendo su obra, tener un corazón que se puede corromper. Fui tremendamente exhortado por Dios. Y desde ese día decidí medir mis pensamientos y mis emociones y sobre todo mis motivaciones antes de hacer cualquier cosa. ¿Cuántas veces utilizamos a Dios para una ganancia personal? En las pequeñas cosas, en las pequeñas tonterías. Dios nos libre de caer en este engaño de Satanás. ¿Me seguís hasta ahí? ¿Amén? ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Por qué haces lo que haces? Porque yo te estoy hablando de un reloj, es algo material, es algo que podés ver. Pero cuando invertís tiempo en alguien y sentís que esa persona no te devolvió lo que vos invertiste en él, o de repente después le pedís un favor y esa persona no está y decís, ¿sabes? Todas las cosas que hice por este desagradecido, ingrato. Señor, libranos de la manipulación y déjanos reconocernos en Jesús, que se dio por completo sin esperar nada a cambio. Amén. Por último, las últimas 2 cartas, 3 cartas. Me fui con el tiempo, ¿no? Pero Jesús dice que peleamos nuestra batalla liberándonos de obras muertas. Esta es la carta a la iglesia de Sardis y habla de un espíritu de religiosidad, un servicio que no viene de la relación de amor con Dios, sino que viene de mi necesidad de tener un lugar en la iglesia, de tener un lugar dentro del cuerpo. Dios está diciendo que muchos en los últimos tiempos van a hacer cosas para Dios, pero que van a hacer en vano porque no van a tener vida. Porque siempre que hagamos algo para Dios, desconectados de Dios, vamos a cosechar muerte. Por eso es un llamado a todo el liderazgo. Levante la mano los que están en algún lugar de liderazgo, por favor. Es un llamado para vos. Él quiere usarte. Pero primero quiere que cultives tu primer amor de vuelta. Las obras muertas es haber perdido tu primer amor y seguir en piloto automático. Pero Él es digno de una iglesia apasionada. Él es digno de una iglesia enferma de amor por Él. En la noche oscura del alma, la mujer sulamita sale a buscar al amado y dicen, busquen, díganme si encuentran al amado, a mi amado, al amado que ama mi alma, y díganle que no es que estoy enamorada, me enfermé de amor, me hirió el amor, y que todo lo que Él diga de ahora en más lo voy a hacer. Estamos en guerra, pero en Él tenemos la victoria. Amén. Las últimas 2 solo te las nombro. Vencemos la guerra espiritual siendo fieles en los días más difíciles. Y por último, vencemos cuando luchamos contra la tibieza. Y déjame hacer un parate acá nada más. Porque no nos damos cuenta cuando nos entibiamos. Vengo de Argentina. Acá no hay una bebida que se tome caliente, ¿no? Como el mate. El café. Viste que el café tibio es raro, ¿no? Nosotros tomamos mate y no hay nada más feo que el mate tibio. Pero el agua no se pone tibia de un momento al otro. Hay un libro de John Bevere, no sé cómo se dice. John Bevere, que se llama Imparable, que muestra esta ilustración de una persona que estaba caminando y andando en la vida espiritual y lo muestra como alguien que estaba remando en un bote en contra de la corriente. Y remaba con todas sus fuerzas. Y remaba y avanzaba y cada vez avanzaba con mayor velocidad, pero de repente soltó los remos. Lo que pasa inmediatamente después de que esta persona soltó los remos es que esta persona sigue avanzando por la inercia de la fuerza que venía haciendo antes, pero en algún momento se pone en un punto cero y lentamente empieza a retroceder. La vida en Cristo
es pelear en contra de la corriente con la fuerza del Espíritu Santo. Pero si soltás los remos, a veces parece que seguís avanzando, que Dios te sigue usando, que las cosas siguen saliendo bien, pero en algún momento la tibieza te hace empezar a retroceder. Y Dios quiere liberarte de toda tibieza. Amado, quiero que seamos sinceros. ¿Cuántos sienten alguna exhortación de Dios en esta tarde? Levanten la mano. Hey, me encanta esto. Jesús nos va a mirar en esta tarde y nos va a decir, como dice en su palabra, yo al que reprendo, lo amo. Yo lo amo. Yo necesito reprenderte en esta tarde para que seas libre de toda inmoralidad sexual, de todo espíritu de Jezabel, de todo temor, de toda tibieza, de toda pérdida del primer amor, de toda falsa doctrina que te hizo pensar que el evangelio se tenía que encajar en tus deseos y en tu estilo de vida. Dice, yo te amo tanto que vengo con esta exhortación, te beso con esta exhortación, porque te quiero ver prendido fuego. Te quiero ver en el centro de mi voluntad, porque sos parte, déjame decirte esto, sos parte de una iglesia gloriosa, sos parte de una iglesia imparable, sos parte de una iglesia que está siendo perfeccionada y que en aquel día, en el día del Señor, va a ser una iglesia perfecta, una iglesia gloriosa. Dios te va a vestir de vestiduras blancas. Amén. Ponete de pie ahí en tu lugar. Y solo ahí en tu intimidad, si hubo alguna exhortación que caló hondo en tu corazón, decirle, Señor, ¿sabes que creo que estoy tibio? Señor, ¿sabes que me cuesta tanto pelear contra este espíritu de Jezabel que me está paralizando? Señor, ¿sabes que siento que ya no te amo como al principio? Te necesito. Para todas estas necesidades, Dios proveyó de un espíritu, el espíritu del Hijo, el Espíritu Santo que te habita. Mirá hacia adentro, mirá hacia tu interior y decirle, Espíritu Santo, ¿me ayudarías a ser fiel en tiempos difíciles? Espíritu Santo, ¿me ayudarías a vencer este espíritu de Jezabel? Espíritu Santo, ¿me ayudarías a vencer el temor? Espíritu Santo, ¿me llevarías a apasionarme por Jesús como al principio? Yo quiero estar preparado para esta batalla, porque quiero llegar al final de la carrera. Vamos, empieza a levantar tu oración ahí en tu lugar. Nuestro sí es para siempre, Señor. Nuestro sí es para siempre, Señor. Para siempre, Señor. Yo te doy gracias, papá, por esta tarde, porque cada vez que vienes con una palabra de exhortación, besas nuestra alma y nos impulsas a hacer tu voluntad. Gracias por cada vida que está siendo transformada por la obra de tu Espíritu, por el poder de tu palabra en esta tarde. Queremos prepararnos para esta guerra y sabemos que en ti somos más que victoriosos, Señor. A ti sea toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús.